Buenos días, muchachos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día con el tema de Michael Graves. Michael Graves es un arquitecto muy destacado porque tiene una faceta muy diversa. Como ya lo hemos visto en anteriores clases, Graves tiene un paso por los five, ¿verdad? De los 5 arquitectos de New York. ¿Se acuerdan de Eisman, de Meyer, de Hedlund, de Watney y Graves? Estos son los 5 arquitectos que continuaban con el moderno, pero en una versión, digamos, reinterpretada. Y dentro de esa producción es que el arquitecto Graves, que no solamente, muchachos, es famoso por su etapa, que Charles James, insisto, le dice tardo-moderna, para pasar al postmoderno nuevo Graves, pero que algunos también le dicen neomoderna. Y James explica lo siguiente, ¿no? ¿A qué te suena tarde? Después. A que estás tardío, ya llegaste tarde, estás a destiempo. Y entonces dicen que el término tardo-moderno no es tan bueno, y que sería mejor decir neomoderno. Entonces, por ese tema, digamos, de definición y de especificidad de la palabra, de la terminología, es que yo les hago esta aclaración. Él, previamente a ser postmoderno, fue tardo o neomoderno. Estas definiciones sobre qué es cada uno de estos movimientos las estamos tratando de explicar acá en la sesión. Para ello, no solamente indicarles que Graves tiene esas facetas, sino que también es diseñador de mobiliario, ¿ya? O sea, también es medio escultor, y hasta cierto punto ustedes pueden darse cuenta de su polifacética carrera, porque al igual que, por ejemplo, Philip Johnson, que es muy camaleónico, él también cambia, pero cambia a voluntad propia, no tanto por la corriente que se viene, sino por lo que él siente que tiene que hacer. Y sus habilidades son sumamente destacadas. Para este caso vamos a visitar 3 casitas de él. ¿Ya? La primera casita es la casa Hanselmann. Miren la fecha, data del 67 al 68. Esta casita es una exaltación, es un saludo a la vivienda Ribot de Le Corbusier. ¿Ya? Vamos a ir viendo por qué. Y en realidad, Richard Meyer es un punto tributario, o en todo caso, elocuente interpretador de Le Corbusier. Pertenece a la generación de herederos de la tradición moderna, ¿no? Y se forjó justamente dentro del neomoderno. Esta vivienda se caracteriza, muchachos, por estar inscrita o ser conformada por unos cubos, ¿ya? Yo pienso que cuando uno la empieza a revisar, lo que encuentra en ella es prácticamente un cubo que ha sido dividido en 9 partes. Es decir, frontalmente pareciera que en realidad tuviera 9 submódulos, en base a los cuales ustedes se dan cuenta que también maneja mucho el color blanco, en base a los cuales genera una especie de capas o de profundidades que podríamos estar viendo entre lo que es lo masivo y lo que es lo transparente. Si uno revisa y empieza a verificar, acá está lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, un cubo acá, otro cubo acá, otro cubo acá. Y todo esto lo va partiendo en 3. Y dentro de eso trabaja con una especie de submódulos. Los paños frontales incluso
se dan el lujo de sacar los voladitos a partir de la retícula menor y con eso va definiendo cada uno de los elementos importantes. Es muy de destacar también el juego de dos lecturas que trabajan producto de esa apertura de la grilla libre que tiene, como se dan cuenta, tiene pilotis prácticamente, ¿no? Una grilla interna que le permite tener la planta totalmente libre, que corre, o sea, fluye en el espacio. Y dentro de eso, por ejemplo, él se da el lujo de sacar estas circulaciones que permiten distribuir en el segundo nivel, pero a su vez generar las dobles alturas y a su vez tener, por ejemplo, una cierta consideración de que el espacio estuviera muy dinámico por allí. Esto es algo que el arquitecto Siriani explicaba en un curso entre lo que él considera la planta libre, ¿no? Y la planta flexible, ¿ya? Que son unos conceptos que me gustaría explicarlos de repente en otra sesión. Indicarles que, miren, a diferencia, por ejemplo, de un Corbusier que trabaja la arquitectura altamente racional y moderna, Graves se da el lujo, por ejemplo, de empezar a manejar elementos inclinados en la fachada. Y si ustedes recuerdan, a ver, ¿quién me puede señalar qué es esto? Levanten la mano y me dice, por favor. Un código. ¿Es un código de qué corriente? Moderno. Es moderno, exactamente, ¿no? Entonces, yo te digo, este voladito con una taquita acá, ¿no? Es el mismo código que tiene Richard Meyer, ¿o no, señor Mejía? Es lo que nos mostraba el MUFBE, ¿no? El Museo de Barcelona. El MAR. Y lo confundo con el MUFBE del señor Méndez de Rocha. Es el mismo código, muchachos, que sale en un plano posterior. Y si se dan cuenta, incluso vamos a pasar a otra imagen. Como que en realidad el cubo, y eso ya es un tema de que ustedes lo puedan manejar, en realidad acá hay un cubo más masivo, ¿no es cierto? Donde se lee el cubo, su física es clara, pero el que mentalmente reproduce un poco más, se da cuenta que acá hay otro plano. O sea, aquí delante vemos otro plano, que si lo lleváramos y extendemos estas líneas, estaría configurándose otro cubo delante. Porque ya te está definiendo él claramente, ¿no? Un plano fuerte acá y otro planito que está volteando, que obviamente va a coincidir con este. O sea, acá atrás hay todo un plano que se extiende por acá. Lo que falta acá, si uno quisiera reforzar, digamos, más o menos donde está el punto, ahí ha podido subir una villita cerrada y lo verías más claro el cubo que está delante. Que no era su intención, por supuesto, plasmarlo más, porque a Graves no le vamos a enseñar a diseñar, ¿no? Jamás. Pero esta típica entrada por un segundo piso es una exaltación a las viviendas de Le Corbusier que se trabajaban así también. Y entonces lo que te hace generar es como un pórtico de ingreso, y aquí delante saca un cubito para manejar como una especie de vivienda, como una posibilidad de tener una vivienda de huéspedes, una pequeña habitación de huéspedes, o hasta podría configurarse como una zona de servicio. Entonces, hay esa separación y hay esta fluidez del espacio. O sea, no está desvinculada del todo, pero automáticamente se configuran espacios acá en la parte frontal. A mí me gusta mucho mostrarles una maqueta.
¿Acá lo ves? No lo ves. ¿Se verá este cuadrado girado con una altura de 10 centímetros? Es un cambio solamente de dirección en piso que lo perciben hasta cierto punto. Yo hago siempre la irónica comparación, las hormiguitas, las cucarachitas, porque todos los demás no lo vamos a leer. Por tanto, mi consejo para taller, que nunca hagas giros en piso que no tengan un respaldo tridimensional, porque absolutamente va a pasar desapercibido. Entonces, si alguien quisiera decir, ese es un error de Graves, no sé si es un error, porque a Graves yo no le encuentro error. Algo debe haber querido hacer, pero como te das cuenta, el giro afecta poco. Si estuviéramos viendo el Ateneum que hemos visto la semana pasada, donde hay casi la lucha de dos cuadrados, pues ahí sí podríamos levantar aquí, ¿no? Generar unos planos, qué sé yo, de repente hacer una especie de barbacoa, pero cuando empiezas a colocar paredes ya puedes trabajar, pero levantar para 3 pisos un muro de 1,20 metros, ahí no tendría mucho sentido, la experiencia va a ser poco. ¿Ya? Ahora, dense cuenta cómo sintácticamente, porque creo que uno de los grandes aciertos, y eso lo dice el crítico Jens, es que él maneja una sintaxis muy clara. Si tuviéramos que revisar, cuando uno hace una llegada de esta forma, esta escalera y este pasadizo tienen que tener una especie de trabajo en la fachada posterior para que le permita recibir eso. O sea, un puente no puede llegar de la nada a una pared sin ningún tipo de elemento importante que ayude a recibir. O sea, formalmente tiene que pasar y tiene que suceder algo, si no, no tendría cabida. Sobre esta vivienda, por favor, alguna consulta, pregunta. Y alguien se preguntará, ¿y este corte, esta curva de dónde viene? ¿No? Genera confusión. Indudablemente esa curva no es que querramos que sobresalga acá. Esa sería otra idea, pero ya sería estar jugando con un cilindro. Él solamente sustrae acá, pero su importancia para él es secundaria, porque de inmediato coloca un plano acá que lo cierra, ¿no? Lo que te hace es configurar un espacio, una terraza, un balconero. Alguien dirá, pero esto no cuesta dinero, eso no es una viga con 6 varillas de media, 2 arriba, 2 abajo y 2 de 3 octavos en el centro, para ahorrar. Sí, es un costo. Pero ¿qué hemos dicho? Que la belleza cuesta. Y seguramente si al usuario no lo has convencido, ¿no? Tú le das esto de repente acá a alguien de nuestra ciudad y no tiene una entrevista con el arquitecto y ya no hay supervisión de obra, ¿qué va a ocurrir en el techamiento de esto? Alguien le dice, oye, ¿para qué dejas esa terracita ahí? Techas para afuera y haces la habitación más grande. Típica solución o típica genialidad que se presenta. ¿No? Aprovecha y te va a salir ahí adelante un estudio. No, pues se supone que ya has conversado con tu cliente y que él va a respetar lo que tú haces. Este tipo de trabajos, para hacer esto, jóvenes, mi experiencia que se las transmito, por favor, tienen que estar completamente convencidos de que el cliente esté satisfecho. Si el cliente, tú notas que no ha cumplido el programa que deseaba el proyecto y que le falta un estudio, una habitación, no le des estas opciones.
Y es más, les digo, por estrategia, yo algunas veces en obra dejo las instalaciones en medio de estas piedras para que las hagan de todas maneras. Es un candadito que yo pongo, porque a veces ya no te contratan todo el proyecto y tu obra, malo que digo es tu obra, tú no quieres que venga alguien con una tijerita y esto ya no va, ¿esto para qué? Porque esto te lo llene. Entonces, lo que yo hago en algunos casos es bajar el lluvia por acá, o de repente por ahí coloco algún elemento importante para que cuando lo quieran eliminar les cueste más. Y sobre todo, eso ya me ha pasado, me demoro en conocerlo al cliente. O sea, no me importa extender un proyecto a costa de que la obra superviva. No es ser veloz, sino es más bien entender en este proceso de informalidad, porque si acá cuando se sacara licencia, muchachos, tú sacas licencia, te la prueban, se construyen y te ponen el 10% del monto de la obra por no cumplir el plano, nadie variaría en obra. ¿Ustedes saben cuánto es la multa? 10% del monto de la obra. O sea, si la obra te sale 300.000 soles, 30.000 soles por variar el plano. Pero ¿qué hacen acá los municipios? Amnistía, perdón. Entonces, Arequipa está como la es. Porque ese es un plan que respeta parámetros, te retiras, después ya era libre, pero cuando construyes, te olvidas de eso y luego regularizas. Afortunadamente se está un poco más duro, pero eso es motivo de corrupción de funcionarios también en los municipios. Porque yo te hago pasar tu nuevo plano de replanteo, pero me debes un favorcito. Y tú que querías sacar una habitación más, pero el reglamento no te lo permitía, ya sacas tu habitación y a un funcionario le das una dádiva. ¿Sí saben qué es una dádiva? Eso no es lo correcto. ¿Y qué funcionario es? Es un arquitecto muchas veces. ¿Se dan cuenta? Por eso yo prefiero que ustedes sean mejores personas que arquitectos. Eso ya se los explicaba a mí. Por eso es que es importantísimo, jóvenes, que esta arquitectura muy agradable, muy simpática, pueda contar con el visto bueno del cliente, porque si no estaríamos cayendo en lo que hizo y le criticaron mucho a Le Corbusier, que todo era un dogmatismo impuesto por el arquitecto. Ustedes, si algún día proponen una arquitectura, tiene que ser aceptada por el cliente, si no, les va a ir mal. Esa extensión que tiene en la parte de la fachada tiene solo un fin estético. O sea, sé que es para extender, para notar que hay un volumen, ¿no? Pero igual no se puede identificar muy bien la idea de que hay un cubo ahí. Entonces, por coincidencia colocan esa parte, ¿no? De esos elementos verticales y horizontales. Te he entendido, producto del ruido y del eco del salón. Esta fachada de acá no hace leer bien el cubo. No, la de adelante. La de adelante. Pero es un adorno. Esta de acá adelante es muy leve. Puede ser. Incluso cuando busqué esta casa Hanselmann, eso no está. Cuando yo busqué información, no hay eso. Pero ya sabes que es así. Ahora recién me dejo de todavía. Sí, puede ser que sea muy leve. Yo también, o sea, si es parte de este cubo,
no hay inconveniente, pero en algún momento a mí me parece que esto surgió posterior y esta ha sido ya una... no te olvides que Maison Citroën, hay Maison Citroën 1, 2, 3, 4 y 5. Durante 10 años yo de conducir haciendo un proyecto. Y eso ocurre cuando uno está haciendo una evolución. Yo jamás me voy a comparar, he tenido unas viviendas que han pasado 10 años y siguen siendo un poquito parecidas. No es porque no quiero innovar, sino más bien que quiero perfeccionar. Pero en este caso, esto podría ser una etapa posterior, o podría ser hasta cierto punto algo que no estuvo al inicio concebido, producto de esa búsqueda continua, ¿no? De querer encontrar algo. Y es más, yo te digo, si acá, por ejemplo, en un cubo, tú rebates esto acá y espacialmente sustraes un cubo y eso es una piscina, probablemente este espacio sería más rico. Y probablemente si tú jalas una villita por acá hasta acá, acabas de definir otro cubo. O sea, es más, si este arquitecto hubiera caído en manos de alguno de ustedes, hubiera podido hacer la modificación de esta vivienda y mostrarnos los dos cubos completos. De repente con un poquito más de área construida o área intervenida. Pero acá hay algo más, que con esta viviendita podríamos hablar horas. Este espacio de acá, aunque no tiene piso y no tiene todavía algo muy claro, ya está delimitado. O sea, ustedes ven un espacio acá, ¿no? Ya está delimitado, ya es propiedad tuya. O sea, si tú sacas una sombrilla acá, estás dentro, te sientes dentro de tu casa. Si no estuviera esto, tú sacas una sombrilla acá, por proximidad, en la expansión de tu casa, pero no estarías tan protegido. Cuando yo les pido a mis estudiantes en taller que me diseñen los espacios abiertos, en primera instancia, ¿en qué caen? En hacer el giro, las caballerías así, los diseños tipo plaza de armas, ¿no? Barroco, las crucetas, y espacialmente no ocurre nada. Entonces, yo les digo, revisen a otros arquitectos y vean cómo definen los espacios. Entonces, arquitecto, para definir un espacio voy a sacar un murito así y otro así, le pongo una columna acá. Sí, le digo, no es definido, pero se nota que es un intento todavía en proceso, no logrado, de definir una arquitectura que vaya con el inicio. Lo que ustedes tienen que hacer es aprender del maestro Graves y ver cómo se hace la definición de espacios abiertos, sabiendo que esta pieza se integra perfectamente a esta otra. Incluso Graves acá todavía no ha hecho pisos. Ahí ya puedes entrar a hacer, pero con este módulo, ¿no? No vas a colocar un hatch en AutoCAD, Honey, ¿no? O ese que es como hexágonos. ¿Qué tendrá que ver un hexágono acá? Las texturas y los espacios abiertos se diseñan. Y por eso es que yo les vuelvo a repetir que aquí en la FAU a veces no vemos este tema de los espacios abiertos. Es más, probablemente no sea así. Y probablemente esto es lo más complejo luego de hacer. Y probablemente por eso Arequipa está así. Porque el estudiante sale con la idea de que esta es la casa. Y no saben que la casa es todo esto. Y que la casa se integra a un contexto. Yo sé que este ejemplo no es el mejor porque está en medio de un bosque. Y entonces no entendemos muy bien cómo funcionaría esto, pero la maestranza de un arquitecto radica en la posibilidad también de integrarse a los edificios contiguos, ¿no? Saber respetar el perfil. Por eso es que en vuestro trabajo, que vamos a ver más adelante, van a tener siempre eso.